En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea bienvenido a las noticias económicas. Hoy es sábado 9 de mayo de 2020. Estamos en vísperas de la Fiesta de las Madres. Felicitaciones para todas. Esta es la emisión 18.870 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. Esta semana la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia organizó de modo virtual el primer foro de reactivación económica. En esta ilustrativa discusión, que fue de hora y media, intervinieron el médico epidemiólogo Andrés Mauricio Rangel, director de Living Lab Telesalud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo Salazar, el investigador y docente Eduardo Lora, el exministro Jorge Humberto Botero Angulo y el profesor universitario Sergio Clavijo Vergara. El foro se centró en mirar varias ideas sobre lo que tendrá que hacerse en Colombia para buscar la recuperación de la economía, de tal modo que puedan superarse los estragos que está dejando la pandemia. En principio, lo más crítico está en la mortandad de las empresas y en la pérdida de millones de empleos. En los siguientes 22 minutos compartimos con la audiencia los conceptos expuestos por el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo Salazar, y el investigador Eduardo Lora. Los dos abordan la crisis de modo retrospectivo y las consecuencias que la cuarentena está teniendo en el devenir empresarial. De manera que todo hace prever que la situación de desempleo se nos va a crecer muchísimo, porque naturalmente una economía confinada no puede producir, no puede vender, no puede crecer y se ven dificultades para pagar sus nóminas sostenidamente. Esto que está sucediendo en Colombia, pues para el auditorio, está sucediendo en todo el mundo. El último informe de la Organización Internacional del Trabajo da cuenta de que a la semana pasada, que es ese informe, se habían perdido en el mundo 420 millones de empleos. Entonces, para que se vea la magnitud de la crisis que estamos afrontando. Ahora bien, desde el punto de vista económico, hay otra manera de ver la gravedad de la situación y para entender el tipo de soluciones que se está buscando por parte del gobierno y el sector en colaboración con el sector privado, que es medir cuánto es el costo que en términos de nuevo gasto público, también se llama contracíclico, gasto fiscal, cuánta plata le va a tener que meter el presupuesto nacional a la economía colombiana para recuperarla, para atenuar el problema del desempleo y para volver a generar el tejido laboral y empresarial. Y para esto permítanme que les haga esta recapitulación para que ustedes vean cómo esto se está moviendo de rápidamente y cómo todavía no tenemos una visión completa de cuánto es que va a valer y cuál es la magnitud de este problema. Es como si estuviéramos entrando en una laguna cada vez más profunda de suelos más cenagosos. Hace dos meses, cuando por primera vez se da la noticia de que estábamos frente a esta emergencia, el gobierno, por boca del ministro de Hacienda, dijo: nosotros creemos poder manejar esto sin necesidad de que el Estado se endeude. Es decir, a cero costo. 15 días después
se decreta la emergencia económica. Y uno de los decretos de la emergencia económica, el que lleva el número 444, dispuso que 14.5 billones de pesos, 14.5, se dedicaran a atender las necesidades de lo que pudiéramos llamar los primeros auxilios, es decir, los giros que se les han estado haciendo a la gente de menores ingresos, más vulnerables, y ciertos giros urgentes al sistema de salud. Fíjense ustedes, en 15 días, de 0 pasamos a 14.5 billones. 15 días después de esto, se reúne una cosa que se llama el Comité Asesor de la Regla Fiscal. Que la regla fiscal es como quien dice el límite que se autoimpone un gobierno para decir yo no me voy a endeudar más de este lindero, más de este límite. O sea, mi déficit no va a subir más de esto. Y en esa primera reunión del Comité de la Regla Fiscal se dice, bueno, esto está muy complicado, se tolerará, se considerará que no es un quebrantamiento de la regla fiscal si se endeuda en 27 billones de pesos adicionales. Entonces, fíjense ustedes, de 0 pasamos a 14. De 14 a 14 le sumamos 27. Y ayer nomás se volvió a reunir el comité asesor y dijo, nos quedamos cortos en esto de los 27 billones, súmele a eso otros 12. Y subamos el déficit admitido hasta 6.1% del PIB. Si usted suma todo eso, le da que ya vamos bordeando un estimativo de los 53 billones de pesos en 2 meses. Comenzamos de 0, ya vamos en 53, solo para el gobierno nacional. Vamos a ver qué va a pasar, por ejemplo, con otras grandes municipalidades, capitales de departamentos, comenzando por Bogotá. La alcaldesa de Bogotá hace poco hizo unas declaraciones diciendo que le había pedido formalmente al gobierno que en adición a estas cifras que he mencionado y para sola la recomposición y la reactivación económica de Bogotá iba a necesitar un apoyo de 30 billones de pesos adicionales. Y para no llenar de cifras esta presentación mía, lo que quiero subrayar es la magnitud del problema y cómo está de dinámico. Todos los días nos está apareciendo una nueva dimensión. Entonces, ¿cómo se van a financiar? ¿De dónde va a salir la plata para conseguir esos 53 billones para que trabajemos con esa cifra, que es lo que hoy está sobre la mesa? Se ha descartado por el momento que sea la ocasión oportuna para decretar una nueva reforma tributaria. Es decir, no van a ser de recursos tributarios, que esto va a provenir en una primera instancia. Y es lógico, las empresas no están pudiendo vender, las empresas están empezando a dar pérdidas muy grandes, el desempleo está creciendo. Sería realmente no solo un contrasentido político, sino quizás económico, irse en la dirección de que esa plata se va a conseguir con nuevos impuestos en el momento. Entonces todo apunta en la dirección de que esos recursos, esos 53 billones o hasta donde pueda subir, lo va a tener que conseguir el gobierno endeudándose más, subiendo la deuda pública. Esto no nos debe asustar tampoco. Si ustedes revisan la historia de las grandes crisis en el mundo, de las guerras, siempre unas y otras se han financiado en una primera instancia con endeudamientos iniciales crecientes del Estado. Y luego cuando vienen las aguas mansas, la tranquilidad, ya sea con nuevas normas tributarias que recojan algo del endeudamiento o con el solo crecimiento económico que después se da a estos momentos, porque estas crisis tienen el bajonazo inicial y luego se empieza a recuperar las economías, ese crecimiento va recogiendo también el endeudamiento y lo va disminuyendo. Pero en una primera instancia va a ser endeudamiento. Entonces, en esa dirección es que se está moviendo el gobierno, a mi entender, en una dirección correcta. ¿Cómo? Tiempo. Bueno, está consiguiendo unos recursos con las entidades multilaterales, con el BID,
con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, seguramente está tocando las puertas del Banco Mundial, y así como en la crisis pasada conseguimos una financiación conjunta de todas estas entidades, así también se está organizando en esta ocasión. Y el Banco de la República, por último, está moviéndose en la dirección de cumplir con la función de un banco central principalísima en estas crisis, que es asegurar la liquidez del sistema. Me quedo entre el tintero porque ya me pasé del tiempo, pero tal vez podemos retomarlo, o mis colegas lo retoman, el tema del empleo, cómo se ha debilitado y qué se está pensando para hacerle frente o atenuar esa situación de desempleo. Gracias, Juan Camilo. Todo este recuento tuyo de menos de 2 meses, parecería que hubieran sido 2 años el efecto del confinamiento. Gracias también por ese parangón con la crisis de 98-99. Clara diferencia nos haces en cómo allí entró y afectó directamente el sistema financiero. Aquí fue el sector real, y también por la ilustración en magnitudes del gran endeudamiento al cual se está viendo abocado el gobierno, y como bien dices, ya vendrá el momento adecuado de ver cómo se va a repagar eso. Precisamente para complementar lo que tú nos mencionabas, está el doctor Eduardo Lora, quien seguramente va a estar focalizando en el tema del mercado laboral y sus posibles soluciones. Eduardo, adelante. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Gracias a la invitación de la Cámara de Comercio de Medellín. Yo voy básicamente a tratar de responder una pregunta: ¿cómo recuperar el empleo? Y para eso, pues obviamente quiero mostrar primero cuál es la magnitud del problema laboral y cuáles las perspectivas de recuperación, para saber qué tan viable es y tan factible es recuperar el empleo. Algunas cifras son importantes para que estemos en contexto. Ya lo mencionó Juan Camilo Restrepo, la primera de ellas, que es en el mes de marzo solamente, más estrictamente, en los últimos 15 días del mes de marzo, cayó la ocupación en 1.6 millones de personas. De ellos, más o menos por mitades empleados y el resto independientes, es decir, cuentapropias, etc. Pero aparte de que cayó en estos números la ocupación, muchas de las personas que todavía estaban ocupadas trabajaron menos horas. Más de 5 millones de personas trabajaron menos horas. O sea, tenemos del orden de 7 millones de personas cuyas condiciones laborales y posiblemente sus ingresos disminuyeron. Recuerden que en Colombia somos aproximadamente unos 22 millones de personas quienes estamos en la fuerza de trabajo. Entonces estamos hablando de que por lo menos una tercera parte de la población tuvo una caída posiblemente del ingreso. Y además salieron de la fuerza laboral, también una cantidad importante, y por eso es que no hemos visto nada en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo realmente en este momento no nos está diciendo mucho, porque mucha gente está saliendo de la fuerza laboral. Ahora, estas cifras en realidad son todavía muy parciales, porque no cubren sino un pedacito de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que yo creo que ocurrió en abril? Si comparamos abril respecto al año anterior, es decir, abril del 2020 versus abril del 2019, teniendo en cuenta que ahora el efecto de las medidas de aislamiento ocurrió todo el mes, ¿qué debió pasar? Debió caer la ocupación más o menos entre 3,5 y 4 millones de personas. Acuérdense, de un total de aproximadamente 22. Es posible que el empleo propiamente dicho haya caído 2,5, 2.7 millones de personas, y que hayan trabajado pero menos horas unos 10 millones de personas. De tal manera que estamos hablando de unas cifras verdaderamente descomunales, como realmente nunca habíamos tenido en el pasado. Es posible que cuando salgan los datos de abril, que saldrán pues unas 3 semanas o algo de ese estilo, nos hablen de la tasa de desempleo, pero la tasa de desempleo no va a ser un indicador muy relevante. Es posible incluso que no cambie mayor cosa. Muy bien, frente a esa situación, entonces, para poder hablar de las perspectivas de recuperación, hay que pensar en qué punto tan bajo estamos y cómo vamos a ascender, digamos, de ese hueco en el que estamos. Piensen que en el mes de abril la actividad económica
con respecto al año pasado debió haber caído más o menos algo entre 15 y 20%. Ese es el tamaño de la caída. Yo creo que en el pasado nunca habíamos tenido una cosa de este estilo. A partir de aquí vamos a tener recuperación, ¿no? Posiblemente, porque es muy posible que las medidas ya de confinamiento no sean tan severas y empiecen a ser graduales, y eso es lo que ha tratado de hacer el gobierno. El confinamiento aplique, empiecen a liberarse algunos sectores, y los primeros que empezaron a entrar fueron la construcción, la manufactura, y gradualmente, a medida que los protocolos se vayan refinando, van a entrar a trabajar otras personas. Pero va a ser muy lenta la recuperación, porque las medidas de aislamiento no se van a poder levantar totalmente en menos de 2 años, 2 años y medio, a menos que consigamos una vacuna y la vacuna se logre aplicar masivamente en el país. Pero de otra manera, las medidas de aislamiento van a estar ahí. Las medidas de aislamiento solamente se van a poder levantar muy gradualmente. Incluso es posible que si haya algún brote fuera de control en algunas regiones, allá se tengan que volver otra vez a poner de forma más severa estas medidas de control. Y básicamente la restricción que tenemos pues es que el país tiene una dotación bastante limitada de unidades de cuidados intensivos y no se puede permitir que se desborde, porque eso implicaría pues muertes de personas sin ni siquiera haber podido ser atendidas. Entonces estamos realmente frente a una emergencia sanitaria descomunal, frente a la cual por lo tanto es muy importante vigilar esa tasa de reproducción del número de casos, lo cual pues, como ya lo hemos oído, pues ha sido bastante exitoso lo que se ha hecho, pero con un costo enorme, como lo he mostrado en términos del empleo. Yo no creo que regresemos al PIB per cápita que teníamos en el 2019 antes del 2023 o 2024. Entonces estamos hablando de una recesión enorme. A partir de aquí, como digo, es posible que nos recuperemos, pero esa recuperación va a ser lenta. Y por lo tanto el país tiene un reto enorme hacia adelante. Tiene el reto de crear, yo diría, a partir de este momento en el que estamos, por lo menos unos 4 millones de empleos formales. No estoy hablando de ni siquiera ocupación, sino empleos formales, para que podamos regresar y superar las tasas de formalidad que teníamos en el pasado. Y por lo tanto la pregunta que hay que hacerse es ¿qué es lo que se puede hacer? Y yo pienso que hay 4 cosas fundamentales para hacer. La primera en este momento, y es en la que está centrada la discusión y en la que Jorge Humberto Botero y yo hemos tratado de influir, es en que se subsidie el empleo formal de las empresas impedidas por el aislamiento. ¿Por qué? Porque si eso no se hace, las empresas se destruyen, y creo que esto ya ha ocurrido en números enormes. Deben haber desaparecido ya cientos de miles de pequeñas empresas. Si no se subsidia el empleo formal, el tejido empresarial se rompe. Las dificultades de volver a reconstruirlo son muy grandes, no solo para las empresas pequeñas, sino para todas las que están relacionadas con ellos. Entonces ese es un factor absolutamente fundamental, aparte de por sus razones sociales, tema del cual yo me estoy ocupando aquí por razones de tiempo, pero solamente por razones de mantener el tejido empresarial, mantener el empleo es absolutamente fundamental. Y la manera como sería adecuado hacerlo, no sabemos, quizás las medidas salgan en estos días, se dice que las medidas están a punto de salir y que las están discutiendo. La propuesta en estas circunstancias, ya después de un mes de que presentamos originalmente nuestra propuesta, Jorge Humberto y yo, sería que se subsidie por un salario mínimo a todos los trabajadores que están empleados en empresas que están impedidas por el aislamiento, a condición de que mantengan empleados por lo menos el 70% del empleo que tenían en febrero, y pagándoseles retroactivamente el empleo que generaron efectivamente en marzo y abril. Ese me parece que sería el diseño relativamente simple y más efectivo para que, repito, las empresas impedidas por el aislamiento, no las empresas en general, las empresas impedidas por el aislamiento puedan sobrevivir y sepan que van a tener esta ayuda indefinidamente mientras tengan un problema de aislamiento. Eso les reduciría ya muchísimo la incertidumbre, no les alivia completamente sus problemas, ni mucho menos, pero les reduciría muy fuertemente la incertidumbre hacia el futuro de qué va a pasar con su flujo de caja. La segunda estrategia que me parece que es fundamental es que en el futuro, cuando empecemos ya a pensar en la recuperación, quizás estamos muy temprano para eso, pero quizás en un par de meses, en 3 meses,
ya tengamos que pensar más en un horizonte de más largo plazo, es fundamental que encontremos una mezcla de políticas que abarate el empleo y estimule la demanda. Eso es absolutamente fundamental, porque las empresas tienen que tener algún estímulo para empezar a generar empleo. Y ya oímos a Juan Camilo Restrepo decirnos, no busquen en el fisco, porque el fisco ya no va a tener dinero, el fisco posiblemente ya está a su límite. Y yo tengo la propuesta que he hecho en ocasiones anteriores, y no tengo tiempo de detallar aquí, pero la menciono, es que posiblemente la reforma pensional sería un mecanismo para lograr abaratar el empleo y estimular la demanda. Simplemente si la reforma pensional se hace de tal manera que se eliminan las contribuciones obligatorias para menores de 40 a 45 años y se permiten retiros parciales de ahorros en las AFPs y se establece una pensión básica universal para proteger a los mayores de 65 o de 70 años, que obviamente son los más afectados. La tercera estrategia de las 4 que tengo que proponer, y con esto terminaré, es la estrategia de eliminar la incertidumbre tributaria. Las empresas no van a poder generar empleo si no tratamos de eliminarles toda la incertidumbre, o la mayor parte de la incertidumbre que sea posible, y el elemento tributario es absolutamente fundamental. Ya vemos a Juan Camilo que nos está diciendo va a haber un gran endeudamiento, y lo que se sigue de un gran endeudamiento pues es obviamente una gran incertidumbre sobre quién va a pagar esa deuda hacia el futuro, y por esa razón es que yo he propuesto y sigo proponiendo que se haga una reforma tributaria, no para agravar ahora los ingresos de hoy, por supuesto que no, porque nadie puede hacerlo, sino una reforma tributaria contingente que defina hoy cómo se van a pagar en el futuro, quizás a partir del año 23 o del año 24, las deudas que adquiramos hoy, porque de otra manera las empresas van a tener el temor que va a ser sobre ellas, sobre quienes va a recaer los impuestos. Aparte de que les puede convenir para eliminar exenciones, aplanar las grandes diferencias que hay en los impuestos entre unos sectores y otros, etc. Y por último, algo muy importante para este foro, dado que es un foro regional, el cuarto elemento de una estrategia de recuperación del empleo son las ciudades. Nosotros estamos acostumbrados en Colombia a que los problemas del empleo y de la informalidad son los problemas que pertenecen a las políticas nacionales, pero eso es incorrecto. Es incorrecto porque la generación de empleo es un fenómeno local que depende de la capacidad que tengan las ciudades para precisamente mantener y desarrollar su tejido empresarial y para diversificarse e ir sofisticándose y generando cada vez más empleo. Y para eso, el tiempo no me permite entrar en detalles, pero digamos hay varios componentes esenciales de una política en donde las ciudades tomen el liderazgo, y es una estrategia de diversificación inteligente donde las empresas busquen nuevos nichos para poder desarrollarse y para poder sofisticarse y generar más empleo, donde haya una estrategia muy completa de recontratación y capacitación laboral para responder a las posibilidades de generación de las firmas y a la sofisticación de los sectores productivos. Y algo muy importante que parece como si no tuviera mayor relación con el empleo, pero que es absolutamente fundamental, y es crear una nueva cultura de la movilidad. Gran parte del problema de por qué en las ciudades las empresas no pueden contratar y los trabajadores no pueden trabajar es porque hay o había antes de los aislamientos unos problemas de movilidad fenomenales. Y las ciudades tienen un rol que jugar en eso, y creo que Medellín es la que mejor ejemplo ha dado en la capacidad de generar nuevas formas de movilización a través de transporte público. Y ahora tenemos que pensar en teletrabajo, teletrámites, algo importantísimo para evitar movilidades innecesarias en las ciudades, etc. Entonces, creo que lo que estoy queriendo es abrir un panorama, de mediano plazo. Obviamente en este momento tenemos que resolver los problemas más urgentes, y entre los más urgentes es el subsidio a la nómina. Pero tan pronto hagamos esto, tenemos que tener pensada una estrategia sobre cómo vamos a recuperar el empleo en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias. En la emisión de mañana domingo 10 de mayo, Día de la Madre, conversaremos con la directora de Sostenibilidad Corporativa de ISA, María Adelaida Correa. Un feliz día.